Hola niños y niñas, nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. Como siempre, mis queridos estudiantes, agradeciendo a Dios para que nos proteja, nos cuide, tanto a nosotros, a la familia y a los demás. Bien, como verán ustedes, en esta semana han tenido la oportunidad de conocer sobre la diversidad cultural de nuestro país. Además, te has informado sobre las plantas de uso tradicional. También has aprendido cómo se organiza un reportaje y has identificado que dentro de él se encuentran testimonios de personas entrevistadas. Pues bien, mis queridos estudiantes, la actividad del día de hoy es entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región, que corresponde al área de comunicación. Los recursos de esta actividad son portafolio, tu cuaderno, tus hojitas de reuso, cualquiera de los tres, lo que tú tengas, mis queridos estudiantes, ¿sí? Lápiz, borrador, regla y la ficha del ahora Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco. Bien, entonces continuamos. Como siempre, nuestra meta, cuál es el propósito de hoy. Y eso tiene que estar claro en ustedes, mis queridos estudiantes. ¿Sí? Entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las costumbres, tradiciones de la diversidad cultural de tu región. Bien, entonces, el propósito, ¿cuál es su propósito? Que van a entrevistar ¿a quién? A su familia, para recoger información ¿de qué? De las costumbres y tradiciones. Sobre eso va a ser la entrevista. Como siempre también deben tener ustedes sus acuerdos o normas de convivencia en casa. La escucha atenta durante el video, desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Tener al alcance tu cuadernito o tu portafolio y tu lápiz y borrador. Bien, llegó el momento de leer la ficha. Ahora Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco, 9 de enero de 2020. Como siempre, mis queridos estudiantes, el antes de la lectura. ¿Qué tienen que hacer ustedes como buenos lectores? Observar las imágenes, leer el título, ver la estructura, cómo está organizado. Si hay títulos también, mira, está organizado por preguntas, hay párrafos, preguntas, párrafos, preguntas, los párrafos. Mira, está organizado. Luego de eso, mis queridos estudiantes, también acá hay una información importante. Vamos a ver, ¿qué es? Toda esta parte nos informa, es una presentación del entrevistado. Vamos a ver la siguiente. Toda esta parte de acá, más esta parte de acá, es el cuerpo o cuestionario. ¿Sí? Cuerpo o cuestionario. Bien, seguimos. Y acá en la parte de abajo va el cierre o conclusión. Bien, entonces, ahora sí, les invito a responder unas 3 interrogantes en tu cuadernito, ¿ya? Bien, esto es antes de la lectura. Son tus predicciones, tus hipótesis, para que después vas a contrastar, ¿ya? Después que lees. Primera pregunta, ¿por qué dirá Eloy Flores el corochano más antiguo de Huánuco? ¿De qué tratará la lectura? ¿Para qué se habrá escrito este texto? Bien, mis queridos estudiantes, ahí ven ustedes un lapicito a tomar nota, sus respuestas, para que después contrasten, ¿ya? ¿Qué tanto se han acercado?
Bien, llegó el momento del durante la lectura, ¿sí? Ahora, ese es el periódico, donde sacan la noticia, ¿no? Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco, 9 de enero del 2020. Don Eloy Flores es un hombre alegre, respetuoso y con gran pasión por la danza. Nació en el barrio de Huayachaico un 9 de marzo de 1937. Ha bailado 56 años como corochano, hace más de 10 que se retiró. Con un poco de nostalgia, narra algunos capítulos de su vida y detalles sobre la danza de los negritos de Huánuco. Bien, niños, entonces aquí dice la entrevista al corochano más antiguo de Huánuco. Bien, yo voy a hacer acá de dos personas. Las negritas es el que hace la entrevista y en la parte que está más clara es el señor Eloy, el que está respondiendo, ¿ya? El entrevistado. Bien, voy a dar inicio. La mayoría aspira a bailar de caporal. ¿Cómo nace ese gusto de bailar de corochano? Como todo niño, siempre perseguía a los negritos. Me gustaba mucho. Es así que a los 16 años bailé como corochano junto a mis hermanos Eduardo, el mejor corochano, y Víctor Flores Pérez, el mejor caporal en la cuadrilla Nuestra Señora del Patrocinio Huayaico, 1 de enero, la más antigua de Huánuco, fundada en 1909. ¿Cómo aprendió a confeccionar su propio traje? Lo aprendí del fundador de los bordadores. En Huánuco solo había 2 bordadores, que eran los hermanos Andrés y Esteban Illatopa, quienes también fueron los fundadores de la cofradía más antigua. Las cofradías no salían a la calle. Es en 1900 cuando salen a recorrer las calles. Bailaban en esa cuadrilla los hermanos Illatopa, don Fernando Fernández Flores Chacón, Miguel Guerra, entre otros personajes que después fundaron sus propias cofradías. ¿Quiénes son los personajes que componen una cofradía de negritos? Los principales son la dama y el turco, los caporales quienes hacen las mudanzas y los guiadores que son los primeros de ambas filas. Solo ellos pueden reemplazar al caporal. Antes se usaban 24 mudanzas y duraba más de 30 minutos. El sapito, el tirabuzón, la cruz, etc. En la adoración se hacían solo 4 o 6 mudanzas y los negritos cantaban. Anteriormente, las cofradías se componían de 24 negritos, 2 en cada fila, 2 corochanos, la dama y el turco y el abanderado. Ahora vemos más de 10 corochanos en las cofradías, mal vestidos y con su barba, que ya parecen los enanos de Blancanieves. Esa es una payasada. La Pampa usaba solo 6 cintas en los hombros. Ahora llevan cintas en todos lados. ¿Cuál es su función principal del corochano? Ahora vemos que no hay orden. Su misión es andar por
los costados, haciendo bromas no pesadas, dar la vuelta, abriendo espacio. Ellos deben mantener la decencia y el respeto. ¿Qué banda los acompañaba? Los músicos más conocidos eran la de Don Juan Rosales, Nicolás Miller, los Pilcomosos y la banda de Benito Rivera. Los Pilcomosos nos acompañaron siempre, incluso nuestros viajes a Lima, Huancayo, Tarma y en diferentes concursos. Los huaynos favoritos eran Huanuqueñita Pretenciosa y Cuando salí de mi tierra. ¿Cuál era la comida tradicional? En el desayuno, un cafecito con su empanada y caldo verde. Tomábamos chicha en huichi y se repartía en tinajas. En el almuerzo se comía el tradicional locro de 2 colores, rojo con res y amarillo de gallina de chacra. ¿Cree que ahora los jóvenes desconocen la tradición? Sí, se debe bailar por devoción al niño Jesús. Lamentablemente, ya se ha degenerado nuestra tradición. Ahora se baila por vicio. El público va a verlos para deleitarse del baile de los caporales. Pero han añadido las coreografías, ya no se les ve. Está bien que la vestimenta se adorne un poco más, pero exageradamente como lo hacen ahora, ya no. Finalmente, ¿qué significa esta danza para los huanuqueños? Es nuestra identidad y nuestra historia. Debemos conservarla y preservarla. Bien, niños y niñas, ha terminado nuestra lectura. Como siempre, esta lectura o esta entrevista está en el diario ahora recuperado el 30 de junio del 2020. Entonces, esta entrevista pueden encontrar en este diario y también en este link. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Bien, llegó el momento después de la lectura. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Ahí veo un lápiz. Contrasta tu respuesta inicial con la información que ahora tienes, ¿sí? Tus predicciones que respondiste al iniciar, antes de leer. Bien, ahora contrasta qué tan cerca estuviste, ¿sí? Bien, siguiente pregunta. ¿Quién es la persona entrevistada? Ah, fácil, ¿no? ¿Quién es el entrevistador? También. ¿Qué información se presenta sobre la persona entrevistada al inicio del texto? Ya les expliqué también. ¿Qué dice el entrevistado de la función que cumple el corochano en la danza? Al final, ¿qué dice el entrevistado sobre el significado de la danza para los huanuqueños? Bien, niños y niñas, si ustedes tienen dificultad, pueden regresar y volver a leer, ¿sí? Porque tienen que escribir sus respuestas. Ah,
Bien, continuamos entonces. ¿Qué es la entrevista? Qué importante saber esta información. La entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc. mediante una serie de preguntas. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. ¿Bien? Está claro, ¿no, mis queridos estudiantes? Las partes de una entrevista, que ya ustedes lo han visto en el texto, pero vamos a recordar. A. Presentación del personaje, una breve presentación. 2. El cuerpo o cuestionario, ahí van las preguntas y también las respuestas, ¿no? 3. Cierre o conclusión, esa es la parte final, ¿sí? Esas son las partes de una entrevista, mis queridos estudiantes. Bien, también te voy a dejar debajo un link para que puedas ampliar más sobre la entrevista. Bien, mis queridos estudiantes, llegó el momento de que dialogues con un familiar teniendo en cuenta las siguientes preguntas, ¿sí? Bien. ¿Qué crees que hizo el entrevistador para poder presentar esta entrevista? ¿Ah? Conversa con mamá, con papá o con el familiar, ¿sí? Dialoguen entre los dos o tres, quien te está acompañando en estos momentos. Siguiente. ¿Cómo habrá preparado su entrevista? ¿Ah? ¿Saben ustedes cómo habrá preparado? Ay, estoy curiosa, ¿cómo habrá preparado? ¿Crees que hacer una entrevista te brinda información para la elaboración de un reportaje? ¿Cuál es el propósito de hacer una entrevista? Bien, niños y niñas, entonces responda estas preguntas con mamá o papá. Continuamos. Si deseas, retorna al texto, ubica las partes de la entrevista leída, resáltalo o subráyalo. ¿Dónde están las partes de la entrevista leída? ¿Sí? Bien, seguimos. Bien, recuerda el propósito de la actividad. ¿Cuál es, mis queridos estudiantes? Es entrevistar a los miembros de tu familia. ¿Para qué? Para que recojas la información. ¿Sobre qué vas a recoger esa información? Sobre la riqueza y diversidad cultural de tu región en la que vives. Luego, organiza la información para el reportaje que estás elaborando. ¿Sí? Está claro, ¿no? El propósito. Bien. Ahora, prepara la entrevista que vas a realizar a los integrantes de tu familia. Usa tu cuaderno u hojas de reuso. Ten en cuenta estas preguntas. ¿Sí? Bien. Entonces, a tener en cuenta. ¿Para qué realizaré la entrevista? Niños, está fácil, está en tu propósito, acabamos de decir. ¿Para qué vas a realizar la entrevista? Bien, ¿a quiénes entrevistaré? ¿A quiénes vas a entrevistar? También está en el propósito. ¿Cómo lo harás? ¿Ah? ¿Cómo lo harás? ¿Ah? Bien, por medio de preguntas, organizándote. Continuamos entonces.
Bien, niños y niñas, van a organizar sus ideas para realizar la entrevista a los miembros de tu familia y vas a preparar los materiales que vas a necesitar. Entonces acá tenemos un esquema que te va a ayudar muchísimo para el trabajo que viene a continuación, ¿sí? Entonces esto no lo puedes soltar, tienes que completar en una hoja completa. Vamos a ver, entrevistador. ¿Quiénes son? Son ustedes, mis queridos estudiantes. Entonces acá va su nombre de ustedes. Por ejemplo, voy a poner el nombre de un niño del aula, Javier Deira Morales. Acá, la fecha de la entrevista. ¿Qué fecha lo va a hacer? Voy a poner que lo hace hoy día, ¿no? Pero eso depende del entrevistado, ¿no? ¿Ya? Entrevistados. ¿Quiénes van a ser entrevistados? La familia. ¿Pero cuál de la familia? ¿Cuál de ellos? De repente quieren ustedes a alguien específico, ¿no? Puede ser mamá, puede ser papá, abuelos, hermanos, tíos, etc. Bien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá. Quiero entrevistar a mi abuelita María. ¿Ya? Voy a poner su nombre completo, ¿sí? O quiero entrevistar a mi mamá Petita. Bien, ahora el tema. Vas a coger un tema. Tienes que tener eso, importante. Puede ser, por ejemplo, danza, comida, costumbres, creencias, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, yo voy a agarrar danza, pero yo no voy a coger todas las danzas de mi región, sino voy a coger solamente una especial que quiero saber más de eso. Quiero sacar un reportaje sobre eso. Entonces voy a hacer el Alcatraz. ¿Han escuchado ustedes el Alcatraz? Ya no se escucha, ya no participan en el colegio, ya no salen a bailar. Entonces, el Alcatraz. Luego de eso, nos vamos a la entrevista. Ustedes saben que la entrevista, estas son sus partes. Presentación del entrevistado, cuerpo o cuestionario y el cierre. Estas son las partes de una entrevista. Siempre vas a tener en cuenta esto, ¿ya? ¿Qué va en la presentación del entrevistado? Va los datos del entrevistado, sus cualidades, su fecha de nacimiento y el lugar, a qué se dedica. O sea, acá va en conclusión una pequeña historia personal. Bien, y en el cuerpo o cuestionario va las preguntas, repreguntas y las respuestas, ¿sí? Del entrevistado. Entonces, por ejemplo, una repregunta. Yo le pregunto, por ejemplo, a mi abuelita, le pregunto, abuelita, ¿cómo se baila el Alcatraz? Y ella me está explicando y en una de esas me dice, ah, los hombres llevan una vela cuando bailan. Y yo le pregunto, ¿y cómo bailan con esa vela? Entonces ahí estoy haciendo una repregunta. Y la abuelita me va a explicar, ellos por ratos van detrás de la pareja, van con la vela prendida. Entonces me va a explicar, esa es una repregunta, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué? Porque tengo una curiosidad. Y de ahí salen las preguntas, cuando estás haciendo las preguntas. Bien, luego en el cierre, ya tú como entrevistador o entrevistadora vas a hacer una frase resumida, pequeñita, ¿no? O breve. O también va el agradecimiento, ¿ya? Por ejemplo, como podemos ver al señor Eloy cuando le entrevistan, ¿no? Bien, entonces, seguimos. Con esta información, prepara tu guía de entrevista en una hoja de reuso. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, esta información, tenlo a la mano. Lo vas a necesitar para lo que viene. ¿Sí? Continuamos entonces.
Bien, niños y niñas, ya llenaron ese esquema. Ahora vamos a completar con ese esquema que nos va a ayudar mucho, mucho para completar esta guía de entrevista, ¿sí? Entonces, dice acá, entrevistador, tu nombre, la fecha, la fecha del día que vas a hacer, por ejemplo, el día de hoy, nombre del entrevistado. Si es tu abuelita, por ejemplo, yo pondría acá mi abuelita María Rodríguez, ¿no? Pondría acá. Tema. ¿Qué tema tú vas a tratar? Yo, por ejemplo, dije que voy a tratar la danza, pero una danza específica, porque tengo mucha curiosidad. De repente ustedes quieren varias danzas o quieren comida, ustedes van a poner el tema o sus costumbres, ¿no? Presentación de la persona a entrevistar. Ya acá ya tengo que tener sus datos. Van sus cualidades de la persona, de mi abuelita, cómo es ella, ¿no? De dónde es, dónde nació, todo eso, ¿no? Acá van ya los datos de la persona que se va a entrevistar. Luego viene el cuerpo o cuestionario. Por ejemplo, acá nos da algunas preguntas que puedes realizar de acuerdo con el tema. Por ejemplo, estas preguntas no van de acuerdo a mi tema, porque yo he agarrado danzas y danza, pero el Alcatraz. ¿Qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad? Ah, es desde otro tema. Por ejemplo, de sus costumbres, seguro de su región, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Por qué se celebran? ¿Qué danza es representativa de tu comunidad? ¿Cuál es su origen? ¿Qué platos típicos hay en tu comunidad? ¿Qué ingredientes contiene? ¿Qué otras tradiciones y costumbres se practican en tu región? Por ejemplo, estas son unas preguntas, pero mis preguntas no serían estas, porque yo escogí ¿qué danza? El Alcatraz. Por ejemplo, te voy a dar algunas preguntas que yo le haría a mi abuelita, ¿no? ¿Desde cuándo se baila el Alcatraz? ¿Cómo se baila el Alcatraz? ¿No? ¿Cómo es su vestimenta del Alcatraz? ¿Cómo se visten los hombres, las mujeres para bailar? Le preguntaría también, ¿qué significa Alcatraz? ¿Ah? Bien, esas son algunas de mis preguntas. Entonces, ustedes también tienen que hacer sus preguntas así. Bien, ahora el cierre. Piensa cómo podrías cerrar tu entrevista. Por ejemplo, acá el entrevistador tiene que hacer el cierre, ¿ya? Una frase resumida, como puede ser también agradeciendo al entrevistado, pero puede ser también, por ejemplo, yo le preguntaría a mi abuelita, bien abuelita, muchas gracias por la información que me has brindado, por la entrevista, y también, y abuelita, ¿qué recuerdos te traen esta música, esta danza? Le diría a mi abuelita. Y mi abuelita ahí me va a responder algo. Y con eso estaría haciendo mi cierre, por ejemplo. ¿No? Bien, niños, entonces continuamos. Bien, niños, acá hay algunas interrogantes para tener en cuenta, dice. Qué interesante. Entonces, primero, ¿qué vas a hacer? Reúnete con los miembros de tu familia y explícales el propósito de la entrevista. Diles que tú asumirás el rol de reportero y los entrevistarás para recoger información sobre el tema que has elegido. Puedes que hayas escogido danzas, comidas u otras costumbres, tradiciones de tu región. De repente quieres averiguar también del Señor de los Milagros. Tú ves. ¿Ya? Seguimos. Segundo, acuerda con ellos la fecha en que se realizará la entrevista. Puede que esa persona no pueda hoy día. Entonces, no le vas a imponer. Tienes que acordar, sí, con mucha educadez, ¿qué día me podría dar esta entrevista? ¿Sí? Tercero,
Prepara y lee las preguntas con anticipación. Tienes que tener todas tus preguntas que vas a hacer. No vas a ir a improvisar. Cuarto, ensaya. Una vez que tengas tus preguntas, vas a ensayar frente a un familiar. ¿Cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener la información que necesitas? Ah, mira. Bien. 5. Reúne previamente los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de la entrevista. ¿Sí? Es importante, mis queridos estudiantes, que tengan estos materiales a la mano. Todo, tus preguntas a la mano, lo que vas haciendo, vas a hacer al entrevistado. ¿Sí? Bien, listo, quedó listo. Es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quien has coordinado con anticipación. Ten en cuenta las siguientes acciones. Bien, mira, primero, reúnete con la persona a quien vas a entrevistar en la fecha acordada. Ten a la mano tu guía de entrevista. Si vas a grabar, usa los recursos necesarios. Este es la guía de entrevista, la que acabamos de ver. Ya, tienes que tener a la mano esto. ¿Sí? También la fecha y la hora, la puntualidad. ¿Sí? Bien, segundo, saluda y explica el propósito de la entrevista. Inicia la entrevista mencionando tu nombre como entrevistador. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito? El propósito es recoger información sobre el tema elegido, que puede ser danza, comida o manifestaciones culturales de tu región. Por ejemplo, mi propósito mío, ¿cuál es? El alcatraz, ¿no? Pues le voy a saludar y le voy a decir el propósito de mi entrevista. Bien, seguimos. Luego, solicítale al entrevistado sus datos e información que formará parte de su presentación personal, el tema de la entrevista, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué le vas a solicitar? Los datos del entrevistado, sus cualidades, su fecha y lugar de nacimiento, a qué se dedica, o sea, en conclusión, su historia personal. Bien, 4. Formula con claridad las preguntas y anota todo aquello que consideres importante. Por eso, mis queridos estudiantes, es importante que tú tengas una grabadora. Le vayas haciendo las preguntas y vayas grabando. O tu cámara. Con tu cámara vas haciendo preguntas y tú repreguntas y vas grabando. ¿Sí? Si no tienes, pues, para grabar, puede ser audio. ¿Sí? Bien. 5. Repregunta para ampliar las respuestas y obtener más información sobre el tema. Cuando la persona que estás entrevistando, tú le estás haciendo preguntas y hay algo que tú tienes duda, le lanzas una repregunta sobre eso, ¿no? O quieres que te clarifique, ¿no? Más. Bien. 6. Realiza un cierre de la entrevista agradeciendo por la información que te ha brindado. Bien, entonces ya estamos listos para la entrevista, ¿no? Continúa. Bien, luego de la entrevista, lee las anotaciones o escucha la información que recogiste y organiza su presentación. Para ello, revisa la entrevista que leíste al iniciar la actividad, que es un referente o modelo. O sea, vas a guiarte por la entrevista al señor Eloy Flores. Te vas a guiar, ¿ya? Por eso dice acá,
Para ello, revisa la entrevista que leíste al iniciar la actividad. Es un referente o modelo, nada más. Vuelve a escribir el resultado de tu entrevista e incorpora toda la información que has recogido de tu familiar. No te olvides también de las fotitos, ¿sí? Seguimos. Bien, revisa tu redacción final y compártelo con tu familia. Qué interesante, ¿no? Seguimos. Invita a los miembros de tu familia que participaron de la entrevista a comentar libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante la entrevista. También motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las familias deben preservar las tradiciones culturales de su región? ¿Será importante difundirlas? ¿Por qué? Bien. Bien, mis queridos estudiantes, ahora vas a reflexionar sobre tus aprendizajes y vas a señalar tus logros, ¿ya? A ver, bien, en la primera columna, al entrevistar a mi familia, acá hay varios ítems, ¿ya? Si lo has logrado, lo logré, o lo estoy intentando, o necesito apoyo. Tú vas a marcar de acuerdo a tus logros, ¿sí? Vamos a ver, primer ítem. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. ¿Lo hiciste? ¿Organizaste? Bien, marca tu respuesta. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista e hice repreguntas o comentarios para obtener más información. Escuché atentamente las respuestas del entrevistado. Esto es importante, mis queridos niños y niñas. Cuando estás haciendo la entrevista tienes que estar mirándole a la persona. Escucha atenta, porque no le vas a hacer una pregunta y estás mirando a otro lado, o bostezando, o teniendo sueño. No, es importante esto, ¿sí? Seleccioné y registré información durante la entrevista. Ya, marca tu respuesta, a ver si lo lograste, lo estás intentando, necesitas apoyo. Ordené mis ideas y las expresé de manera clara al solicitar información durante la entrevista. Bien. Expresé mi opinión al entrevistado, respetando sus aportes y valorando el hecho de que compartió conmigo la riqueza de su diversidad cultural. Bien, niños, entonces, con esta ficha van a ver ustedes si han logrado sus aprendizajes. ¿Ya? Continuamos entonces. Recuerda, guarda tu entrevista y anotaciones en tu portafolio, pues serán de mucha utilidad en las próximas actividades y en la elaboración del reportaje. Bien, seguimos entonces. Llegó el momento de reflexionar, ¿sí? Sobre lo que has aprendido. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Te sirvió hacer la entrevista? ¿Por qué? ¿Para qué te servirá lo aprendido? ¿Cómo lo aplicarás la entrevista en tu contexto? Bien, mis queridos estudiantes, entonces dialoga con mamá, con papá o la persona que te está acompañando estas preguntas. Bien, llegó el momento de despedirme. Como siempre, mis queridos estudiantes, dándote las recomendaciones, quédate en casa, que de esta manera te vas a cuidar tú y vas a cuidar a tu familia y también a las demás personas, ¿sí? Siempre lavándote las manos. No cojas los objetos que mamá o cosas que trae mamá
de la calle, ¿ya? Ten cuidado y si coges, lávate bien las manos porque ahí puede estar el COVID, ¿sí? Bien, mis queridos estudiantes, con esto me despido. Bien, cuídense y un abrazo. Nos vemos.